Vamos a ver primero el mandamiento completo, hermanos. Éxodo 20, 17, por favor, abra su Biblia. Déjeme leerlo para usted. Éxodo 20, 17. Este es el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso dice el 10º mandamiento. Y antes de considerar los 3 aspectos que dijimos, quiero que noten, por favor, hermanos, que este es el único mandamiento en que la orden se repite 2 veces. El Señor le dice a Moisés, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego le vuelve a decir, no codiciarás. Ningún otro mandamiento. El de no matarás no dice no matarás, no matarás. No mentirás, no mentirás. Ninguno se repite más que este. Para que en caso de que no lo escuchemos la primera vez, no se nos pase la segunda. Esa es la razón por la que está 2 veces puesto ahí. No codiciarás. Así de importante es para nuestro Dios enseñarnos en esta dirección. Es solo una observación que quise hacer antes de entrar a los 3 puntos que vamos a considerar. ¿Cómo nos afecta en nuestra relación con Dios la codicia? Bueno, la codicia nos lleva a la idolatría. Pablo así lo enseña. Si abre su Biblia en Colosenses 3, versículo 5, cuando el apóstol Pablo está instruyendo a sus lectores a renunciar a sus actitudes y a sus conductas que afectan nuestro crecimiento como cristianos, dice, haced morir, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego enlista a lo que se refiere: fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia. La avaricia, hermanos, es un sinónimo de la codicia. Así lo dice el diccionario. Y dice Pablo, la avaricia o codicia, que es idolatría. ¿Ve? La codicia nos afecta en nuestra relación con Dios porque nos lleva a la idolatría. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que el 10º mandamiento esté relacionado con el primero? De esta manera, cuando estamos negando la providencia de Dios. Si Dios provee para nosotros, hermanos, para nuestras necesidades, pero en lugar de agradecerle esa provisión, estamos deseando algo que no nos ha dado, entonces negamos la bondad de su provisión para nosotros. Y el objeto de nuestro deseo se convierte en algo por lo que, dadas las circunstancias apropiadas, renunciaríamos a nuestra lealtad para con Dios. Es decir, lo que codiciamos se convierte en nuestro ídolo. Mire cómo lo plantea el catecismo. El catecismo de Westminster tiene una pregunta que se refiere a lo que prohíbe el 10º mandamiento. El catecismo dice, ¿qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Y escuche la respuesta. El 10º mandamiento prohíbe todo descontento de nuestra propia condición, la envidia o el pesar del bien de nuestro prójimo, y todo deseo o aflicción desordenada hacia las cosas que son suyas. Si ponemos atención, y quiero que pongan atención, las prohibiciones del mandamiento son todas conductas: descontento, envidia, pesar, deseo y aflicciones desordenadas, dice el catecismo. Todas esas son conductas que no pueden regularse externamente. Es decir, no hay ninguna ley que nos prohíba, por ejemplo, envidiar. No la hay. No hay ninguna ley que nos prohíba codiciar. Externamente o humanamente me estoy refiriendo, civilmente, no lo hay.
Hay leyes en contra de lo que la codicia produce. Por ejemplo, hay leyes contra el robo, hay leyes contra la violación, hay leyes contra el avijeo, pero contra la codicia no hay ninguna ley que la regule. No hay ninguna ley externa excepto la ley de Dios. Y eso es porque Dios está interesado en nuestro corazón. Y dado que la codicia florece en nuestro corazón, y luego que florece da un montón de frutos malos, por eso nos previene atacando la causa raíz de nuestros problemas. Es la razón por la que Dios nos permite codiciar, hermanos, porque decíamos, la codicia es un pecado primario que nos lleva a cometer muchos otros pecados. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo enseñó así. Mire, Mateo 15, 19. Cuando Él está diciendo a los fariseos, no se preocupen. Los fariseos habían acusado a sus discípulos de comer con las manos sucias. Y el Señor Jesús les dice, no se apuren por lo que entra al organismo. Que entra al organismo se va a la letrina y se desecha. Preocúpense en lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y luego les dice en el versículo 19, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y dice el Señor, no el comer sin lavarse las manos. Ahora, ¿de dónde viene esta lista de pecados que enumera el Señor Jesús? ¿Cuál es la raíz del adulterio? ¿Cuál es la raíz de la inmoralidad sexual? ¿Cuál es la raíz de nuestras malas acciones? La codicia. Primero, codiciamos las cosas de los demás. ¿Hay algún problema? Ah, muy bien. Yo creo que están, no se distraigan, hermanos, estamos acá. Entonces, implícitamente, estamos negando, decíamos, la provisión que Dios tiene para nosotros, y nuestra falta de conformidad con Dios nos lleva a crear ídolos que nos apartan de Él. Mire, si Dios sabe que usted y yo necesitamos una casa, y nos da una casa funcional, pero nosotros estamos viendo que nuestro vecino tiene una mejor casa, más grande, más bonita, y entonces nosotros deseamos esa casa, y nuestro pensamiento se empieza a fijar en tener esa casa y en desear esa casa. Esa casa se vuelve nuestro ídolo, porque ya no estamos en nuestro corazón agradeciéndole por lo que ya nos dio. Se nos olvida lo que Dios nos dio y nos enfocamos a desear la casa del vecino. De esa manera la codicia nos aparta de Dios, y esa casa se convierte, y eso aplica para todo lo demás. Piensen lo que quieran, en un carro, en un trabajo, en una relación que él tenga. Todo lo que nosotros deseamos y que vemos en nuestro vecino, eso se convierte en nuestro ídolo y nos aparta de Dios. La codicia nos lleva a cometer además acciones que dañan esa relación. Una vez que en nuestro corazón el deseo por algo o alguien es mayor que nuestro deseo por nuestra filiación a Dios, y entendiendo la filiación, usted oiga, filiación en la iglesia, estamos hablando de nuestra condición de hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando algo se convierte en más, o tiene más importancia para nosotros que ser hijos de Dios, ese algo y ese alguien se convierte en nuestro ídolo. Y cuando ponemos en riesgo esa filiación, entonces tenemos
muchas posibilidades de que cosas malas lleguen a suceder. Y desgraciadamente muchas de las veces sucede, porque estamos dispuestos a hacer casi lo que sea por conseguir aquello que queremos. Y entonces nos endeudamos de más, y entonces entablamos relaciones peligrosas, y entonces estamos dispuestos incluso a quebrantar la ley, porque se nos olvida quiénes somos. Ese es lo peligroso de la codicia en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos afecta hacia afuera en nuestras relaciones con nuestro prójimo? Nos afecta porque cualquier acción que resulta de nuestra codicia será invariablemente en contra de alguien. Es decir, por definición, la codicia es desear cosas que no nos pertenecen. Si la codicia es desear cosas que no nos pertenecen, ¿a quién le pertenecen? A alguien más, ¿no? Entonces ese alguien más va a salir afectado por lo que yo haga, por tratar de conseguir eso que a él le pertenece y que yo quiero a causa de mi codicia. De modo que el quebrantar el 10º mandamiento, no solo nuestra relación con Dios se ve dañada, se ve dañada también nuestra relación con nuestros prójimos. Y es que la codicia nos hace desear lo que vemos y no podemos tener. Es muy difícil que usted y yo deseemos, por ejemplo, la fortuna de un magnate árabe que está allá al otro lado del mundo. Sí tendrá mucho, pero yo no la veo. O la fortuna de una celebridad. Yo sé que los actores, las celebridades tienen mucho dinero, pero yo no lo veo. Entonces es difícil que yo codicie eso. Pero yo sí veo el carro del vecino. Yo sí veo la casa del vecino. Yo sí veo la esposa del vecino, los hijos del vecino. Entonces, lo que está cercano, lo que vemos y no podemos tener, entonces eso es lo que deseamos. Por alguna razón creemos que si él lo tiene, nosotros también tenemos el derecho a tenerlo. Y hermanos, qué peligrosa manera de pensar es esa. Porque es entonces que damos cabida a pensamientos que en el menor de los casos va a producir en nosotros una aversión a nuestro prójimo. Nos va a caer mal. ¿Por qué? Porque a él lo bendice Dios y a mí no. Porque él tiene un carro último modelo y yo me tengo que conformar con un bocho, por ejemplo, o con un Chevy. No, otro bocho. Pero ¿por qué él tiene una casa de 4 recámaras y yo tengo que estar amontonado en un cuarto nada más? Deseamos lo que él tiene. Y la codicia despierta la envidia. Y la envidia despierta otros pecados más grandes que nos llevan a acciones, ya no nada más de actitudes o de pensamientos, pero a tratar de alguna manera de obtener lo que él tiene. Eso le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? Estaba una tarde paseando por la terraza y vio a una mujer hermosa y la codició en su corazón y se olvidó de quién era y mandó preguntar por ella y le dijeron: es la esposa de Urías Eteo, un siervo fiel tuyo, un siervo que está exponiendo su vida por defender tu reino ahorita en este momento. No le importó a David. Él deseaba tener esa mujer, abusó de su poder porque era el rey y durmió con ella. ¿Dónde quedó aquel varón cuyo corazón, dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios? ¿Dónde quedó aquel varón del Salmo 48? Fíjese lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, este es David hablando. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio